Imagine usted que vive en una ciudad mediana de la República Argentina, que trabaja o es el dueño de una fábrica de muebles y dentro de unos días tiene la fiesta del 25 aniversario de su casamiento. De pronto, una noticia del gobierno le dice que para bajar el gasto público va a levantar el asfalto de las dos rutas que acceden hasta la ciudad, va a levantar las torres de celulares, no va a haber más internet, no va a haber más telefonía fija, el correo no va a llegar más porque se levanta el correo. Estamos en el siglo XXI, ¿sí? Usted, ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría? ¿Y qué le pasaría a su empresa o a su trabajo? Bien, la cadena de supermercados, que tiene de todo en el pueblo con varias sucursales en la ciudad, tampoco va a poder recibir las mercaderías, ni lo que usted necesita para su fiesta aniversario. Bien, nos ponemos en el año 61, trasladémonos a 60 años atrás. En junio se van a cumplir 60 años. Cuando el 97% de los caminos nacionales eran de tierra o ripio y los provinciales o municipales eran huellas, algunas picadas directamente en los pedemontes y en las montañas. Bien, la misma situación, ramos generales en vez de supermercados, pero la misma fábrica haciendo las sillas y muebles. No había camiones, muy pocos camiones, porque los camiones trabajaban con el tren y en la zona. ¿Cómo se encuentra aquella población que progresivamente en distintas etapas hasta la década del 90 fue perdiendo su capacidad de conexión, de conectividad, de telecomunicaciones? ¿Sí? Cuando se anunciaba el cierre de la estación, los trenes seguían pasando pero no paraban. Se cerraba el telégrafo en una ciudad o pueblo que quizás no tenía otro telégrafo, no todas tenían telégrafo oficial. Se cerraba la estafeta porque el correo ya no llegaba. El correo no tenía camiones ni camionetas como ahora para poder llegar a cualquier parte. ¿Sí? Los teléfonos, quizás un teléfono público con operadora. 2 años antes, el Estado Nacional había decidido parar con la expansión de Entel porque cualquier localidad con cooperativas podía construir su telefonía o la construía y se la regalaba a Entel. Colaboración financiera se llamaba. Lo que no le dijeron a nadie, ni nunca se discutió, que jamás planificaron ni ejecutaron la red de larga distancia para poder conectar a cada una de esas localidades. Cada cooperativa o colaboración financiera, hasta la cooperativa Almasol en las Marianas Mol Navarro en el año 92, que fue la última, la número 305 de las cooperativas, y 300 colaboración financiera, tuvieron que rogar que llegaran los enlaces. Siempre faltaba algo y no había plan. El único plan era creer que sin logística y sin telecomunicaciones un país puede vivir. Casualmente, en el año 62 fue el último año que Argentina estuvo en el top 10 del PBI. El plan de largo alcance para los transportes en Argentina, el conocido como Plan Larkin, en su informe de situación es muy claro. Argentina dice que Argentina no era un país subdesarrollado. Lo dice, segundo parágrafo del inicio del plan. Dice que teníamos nuestras redes en crisis. Y los datos duros ratifican esa posición, indicando que viajaba más carga general, o sea, carga de valor, de consumo, un torno, un caramelo, una silla, que carga de commodities, granos, piedras, carbón, petróleo, con un indicador superior al de Inglaterra y Francia, que eran países industriales ya en aquella época, y nosotros agropecuarios. Bien, esos datos le dan la razón a sí mismo al Banco Mundial. Argentina era un país desarrollado, pero después de aquel plan logístico, entramos 10 años después en la lista de países en vías de desarrollo. Hay que ponérselo a leer el plan para poder entender las cosas. Planteaba el reemplazo de caminos por ferrocarriles. Eran 1/3 de caminos frente a los ferrocarriles a cerrar.
Recién en el 8º año estaba la financiación para comenzar a construir el 60% de los caminos. La pregunta es, ¿cómo iban a hacer esas comunidades para sobrevivir, para consumir y producir? ¿Granos o tornillos? No iban a poder y no pudieron. Y lo mejor es que no se discutía esto. Se discutía en las grandes ciudades que esos pueblos eran miserables y vivían del Estado. No vivían del Estado, producían. Los indicadores del Banco Mundial en transporte lo ratificaban. Producían y consumían valor. Bien, lo más importante no es la desaparición progresiva de la red ferroviaria, de las vías de la utilización de barcos para el cabotaje y de muchísimas rutas aeronáuticas. Ni tampoco es importante que todavía siga habiendo pueblos que no tienen acceso a asfaltado. No. Lo importante es el marco conceptual. El plan establece un marco conceptual en el cual se analizaba si se construía un camino o se reconstruía el ferrocarril. En el año 61, siglo XX, el siglo de los automóviles, podríamos no tener ni aviones, ni trenes, ni barcos, pero no podíamos no tener autos. Es falso que un estudio de logística esté evaluando si va a haber caminos o no va a haber caminos. Podrían no haber trenes, pero caminos sí. Bien, esto lo dice el plan. Evalúa camiones, caminos y ferrocarriles. Además, no analiza, según Sylvester Damus, un economista argentino que se graduó en Chicago en la década del 60, vive en Canadá, los colegas parecían no entender la diferencia entre oferta y demanda. Jamás se preocuparon por saber por qué se movía esa carga ni por qué se movían esas personas. Ni siquiera cómo se movían dentro del ferrocarril. Había razones. Todos esos ramales supuestamente paralelos eran una red funcional, en el cual además servían para ir por otro lado cuando había tráfico por otra línea, para poder cubrir todo un territorio no asfaltado y poder absorber en su momento carros, luego camiones a corta distancia. Muchísima integración del camión con el tren en aquella época. Entonces, el marco conceptual de inicio fue esa evaluación, pero lo peor fue el marco conceptual de la demanda. Vamos a ver qué demanda hay cuando el origen del desarrollo de las vías de comunicación y transporte son los planes políticos, territoriales, económicos. La logística viene atrás y es la que define si hay trenes, barcos, aviones, satélites o lo que fuera. Entonces, el ferrocarril, hablemos del caso del ferrocarril, y ojo, también el asfalto de las rutas, pasó a tener un criterio de a ver si hay carga, a ver quién va a pasar por ahí. Y se hacen estudios, carpetas, papers, informes, congresos, cuando lo que no se hace son planes políticos territoriales. En 1914, cuando lo sacan al ministro Ramos Mexía, fue la última vez que un ramal ferroviario se planificó pública o privadamente con un plan territorial. Más allá de que un plan territorial sea bueno o malo el que se haya aplicado, desde 1914 que todo lo que se construyó después empezó a ser políticamente y luego el criterio tecnocráticamente, en el cual, muy suelto de cuerpo, un consultor puede decir que con menos de 500 autos por día no hay que construir un asfalto. La pregunta es, ¿cómo concebir que una ciudad, una localidad o un recorrido no tenga asfalto? Esa es la contrapregunta. Entonces, hoy nuestro peor problema no son los ferrocarriles, no es la falta de barcos de cabotaje, no es la falta de recorridos aéreos, no es la falta de aviones de carga internos y conexiones regionales. Nuestro verdadero problema es el marco conceptual, académico, consultor, hasta periodístico y político de entender la razón de la logística. La estamos matando. Y el enemigo no es el camión, es el principal amigo. Es el que logró resolver el 93% de la carga, mientras que los otros modos, supuestamente más buenos, no son ni más buenos ni peores, son simplemente,
no hicieron su trabajo. Nuestro problema es que el ferrocarril entienda que su principal cliente es el camión. El barco de cabotaje también. Y cuando lo pensamos a nivel regional, podemos entender por qué un contenedor de 53 pies es un negocio para Argentina y para con los países vecinos, para bajar los costos. Nuestro objetivo tiene que ser aumentar la productividad. Aumentar la productividad quiere decir que el territorio funcione. Sin logística el territorio no funciona. ¿Sí? Cualquier plan es apenas un deseo si no hay logística. Y además, quizás lo que hay que hacer es dejar de discutir con las mismas preguntas lo que venimos cerrando hace 60 años. Algunos dicen, ¿hay carga allí? Hay personas, hay territorio. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué se apagó ese territorio? ¿Por qué ahora tiene menos productividad que otros? Bien, la cuestión es política. Pero para que las cuestiones políticas lleven a buen fin, hay que estar capacitado para decidir. No alcanza con que los famosos que hacen los estudios que nunca llegan a nada sean los que siempre escriben el mismo librito que llevamos al mismo lugar. No matemos más a la logística. Dejemos de pensar como nos enseñaron hace 60 años, porque hasta ahora no funcionó. El camión, el tren, el barco, el avión, los necesitamos en cada lugar, en algunos lugares todos juntos. Internet que llegue a todos los lugares, no lo podemos concebir, pero sí, hay montones de lugares que no tienen, si tienen internet no tienen velocidad. Entonces, comprender que las telecomunicaciones, la logística, el correo, todos tienen que estar a la medida en cada lugar. Si no comprendemos eso, nuestro PBI no va a volver al top 10 y vamos a seguir concentrando al país en una franja muy pequeña, altamente conflictiva. Y hay un detalle, no necesitamos mudar a las personas, necesitamos hacer que puedan ir al lugar que quieran y que los que quieran quedarse se puedan quedar porque hay algo para hacer en su lugar. Dejemos de expulsar a los argentinos dejando de matar a la logística.